de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión. Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Más que la nieve blanqueado seré. Tan solo hay poder en mi Jesús, y nueva vida su sangre dará. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder en el nombre poderoso que es en Cristo Jesús. Hay poder en el único Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a cada uno de ustedes, estimados y apreciados hermanos y amigos. Bienvenidos, me alegra tanto de saber y de llegar noticias a mí de que hay nuevas familias, hay más familias que se siguen añadiendo domingo tras domingo, escuchando la palabra de Dios, leyendo la Escritura, abriendo la palabra, y solo la palabra nos dará fe. Pues la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, para seguir creyendo en el único Rey de Reyes, en el único Señor de Señores. Muchas gracias también por sus saludos. En verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestra amada iglesia principal. Muchas gracias por los saludos para con nosotros. Muchas gracias, apreciado Pastor José Luis, por cada uno de ustedes y por vuestros consejos. También por esos lindos deseos y sobre todo esas bendiciones que nos dan con la palabra para con nosotros, para seguir avanzando, para seguir creciendo, para seguir fortaleciéndonos. Muchas gracias. Amados hermanos, el día de hoy el Señor Dios tiene una historia maravillosa para nosotros. El día de hoy vamos a hablar sobre la fe de 5 amigos. La fe de 5
amigos, y va a estar basado en el libro de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. 12 versículos. Vamos a leer 12 versículos de las Sagradas Escrituras y vamos a hallar principios maravillosos para nuestras vidas, para estos tiempos, para saber afrontar cada circunstancia que usted y yo vamos a vivir y vamos a estar definitivamente expuestos a tantas pruebas en este mundo. Pues estamos de regreso a casa. Pero antes, déjeme hacerle recordar que al final del culto, al final de esta disertación, al final del mensaje, usted con su familia, como el sacerdote de hogar, celebre la Santa Cena con su esposa, con sus hijos. Celebre la Santa Cena en familia, amado hermano y amigo. Celébrele usted, sobre todo a estos hermanos en la fe, a ellos que han pasado por este proceso del bautismo, de recibir la palabra de Dios y saben con certeza lo que están haciendo en sus hogares y en sus casas. No se pierdan esta maravillosa comunión con nuestro Dios eterno, Rey y Padre, y enseñar a nuestros hijos la comunión que tenemos con el Dios que es poderoso, pues hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió por ti y por mí, pero que está vivo y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Antes de comenzar a leer versículo por versículo, por favor, quiero que usted y yo tengamos un tiempo de oración basado en la Escritura. Por favor, abra su Biblia en el libro de Salmos, el libro de los Salmos, Salmos 19. Vamos a leer el versículo 7, por favor. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Hermoso. La Escritura, su palabra, nos infunde aliento. Y el mandato de nuestro Dios Altísimo es digno de confianza, en Él creamos. ¿Y sabe qué hace? Da sabiduría al sencillo. Entonces acerquémonos para ese aliento de vida venga sobre nosotros a través de su palabra, a través del Espíritu de su palabra, y nos dé esa sabiduría para saber vivir como esposos, como padres, como hijos, pero sobre todo como hijo de Dios. Oremos. Cierre sus ojos e incline su rostro, por favor. Usted también, amigo. Oremos juntos. Confiadamente, Señor, nos acercamos a tu trono, donde hallamos el oportuno socorro, Altísimo Padre. Nos acercamos, Señor Dios, con un corazón dispuesto delante de ti, pues tú eres quien escudriña los corazones y la mente. Y sabes, Señor, nuestra gran necesidad y nuestro anhelo y el amor que tenemos cada día más en conocerte, Señor, en ver tu rostro, Dios Altísimo. Y sabemos que solo en tu palabra, Señor, que es perfecta, nos va a infundir ese nuevo aliento, ese aliento que necesitamos hoy en este día, Señor. Hoy en este día. Ayer ya pasó. Te necesito hoy, Señor, te necesito hoy. Y sé que tu mandato, que es digno de confianza, Señor, dará esa sabiduría al sencillo de corazón. Que aquí estamos, Padre. En el nombre bendito que es sobre todo nombre. En el nombre maravilloso que es en Jesucristo, nuestro único Rey eterno, Señor y Salvador. Amén. Y amén, Señor. Amén. Amén. Por favor, antes de empezar a leer estos 12 versículos, simplemente quiero nada más decirles que el centro de operaciones de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a los milagros, las sanidades que vamos a observar, siempre fue en Capernaum. Así que su ministerio público fue en Capernaum, la ciudad donde Él se trasladó a vivir desde Nazaret. Y allí había una sinagoga, y todos se quedaron admirados de la autoridad con que nuestro Señor Jesucristo hablaba la palabra. También con el poder que emanaba de Él, y el poder a través de su palabra para reprender muchos demonios y sobre todo para echar fuera espíritus inmundos. Pero en la esfera humana de nuestro Señor Jesús siempre tuvo opositores. La verdad es esta: sus opositores siempre fueron hombres y personas religiosas. Ellos fueron sus opositores. Pero después los demás lo amaban, pues ¿quién lo amaba? Aquel que
sanaba a su hija endemoniada? ¿Quién no amaba a aquel que lo curaba de flujo de sangre? ¿Quién no amaba a aquel que alimentaba a 5,000? ¿Quién no amaba a aquel que sanaba a su siervo que estaba paralítico? ¿Quién no lo amaba? ¿Quién no lo amaría? Por favor. Pero los opositores siempre fueron personas religiosas, extremadamente religiosas. Así que vamos a ver aquí también que van a haber algunos opositores. Hay 3 grupos de personas que vamos a ver en toda esta historia de estos 12 versículos, amado amigo y hermano. Siempre va a haber conflictos en la vida, pero vamos a ver nuestro Señor Jesús cómo los enfrenta, de qué manera el Señor Dios nos enseña que nosotros también podamos resolver esas situaciones, esos conflictos que tenemos día a día en nuestro diario vivir, en nuestro diario andar. En verdad, nuestro Señor Jesús enfatizaba 4 cosas importantes. Él enfatizaba el amor, pero ellos enfatizaban el legalismo. Nuestro Señor Jesús enfatizaba la santa ley de Dios, y ellos nada más, los religiosos, enfatizaban la tradición que anulaba la ley de Dios. Nuestro Señor Jesús no solamente enfatizaba el amor y la santa ley de Dios, también enfatizaba la libertad, y ellos enfatizaban la esclavitud. Finalmente, nuestro Señor Jesús enfatizaba la actitud interna del corazón, pero ellos enfatizaban las obras externas. Amado hermano, con todo este preámbulo, entremos entonces a ver las Sagradas Escrituras para veamos la forma como el Señor Jesús enfatiza su infinita, perfecta, gloriosa y santa voluntad, la palabra de Dios que es viva y eficaz. Acompáñenme, por favor, en el libro de Marcos capítulo 2, versículos 1 y 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Así es. Claramente hemos leído. Él vuelve nuevamente. Aquí dice, entró otra vez en Capernaum. Y es verdad que la casa estaba llena. ¿Sabe por qué? Porque oyeron que Jesús estaba de vuelta. Si nosotros repasamos nada más el capítulo anterior, y déjenme permitirles leer 3 versículos, por favor, lea conmigo también 3 versículos del capítulo 1 de Marcos. El versículo 21, por ejemplo, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. La manera de enseñar de nuestro Señor Jesús era en autoridad, con autoridad. Y enseñaba de una manera gloriosa y maravillosa, que cuantos de nosotros anhelamos también hacerlo igual. En Marcos capítulo 1, versículo 34 dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios que le conocían. Estamos observando que no solamente enseñaba de una manera prodigiosa, y los demás habían escuchado en la autoridad, con la autoridad que nuestro Señor Jesús lo hacía. Sanaba a muchos enfermos, echaba fuera muchos demonios, no dejaba hablar a ellos. La fama del Señor creció muchísima. Tercera razón, pero dice el versículo 45 del capítulo 1, pero ido él, comenzó a publicarlo mucho, a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Está llegando a Capernaum, está entrando en Capernaum, otra vez está ahí, y todos habían escuchado y todos sabían de los milagros que nuestro Señor Jesucristo había hecho y hacía. Entonces ya entiende la razón por la cual dice, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos. En verdad le dije que podemos resumirlo en 3 grupos de personas, estos muchos. 3 grupos. Primero, dentro de todos estos muchos, porque la casa estaba llena, mi amado hermano y amigo, estaban sus discípulos, estaban definitivamente esos amigos sinceros, esos amigos que querían aprender más de Jesús, esos amigos que realmente admiraban las palabras de Jesús y veían su poder y realmente lo respetaban como tal.
había un segundo grupo de los curiosos, muchos curiosos, querían, a ver qué más va a decir Jesús, a ver qué más va a hablar Jesús, a ver qué tema va a tocar el día de hoy, a ver qué es lo que va a hacer, cómo es lo que va a hacer, queremos ver, porque les gustaban las curiosidades, ¿no? Hombres curiosos, ¿no? El tercer grupo era estos mojigatos rabíes, los fariseos, los doctores de la ley, como bien claro lo dice Lucas capítulo 5, versículo 17. En verdad, estos hombres estaban llenos de envidia, intensamente perturbados de la forma como Jesús atraía, usted leyó, ¿no? Grandes multitudes seguían a nuestro Señor Jesús. Leyó el versículo 1, ¿no? Leyó, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían a la puerta, ya no entraban. Entonces estas personas que estaban allí, que se aglomeraba, que ya no había espacio para entrar. Tenga por favor en vuestra mente, en vuestro corazón, lo que le acabo de decir. Había muchísimas personas que no dejaban pasar a uno más. No dejaban pasar. Estaban atentos, anhelando qué es lo que va a hacer Jesús, qué es lo que va a decir Jesús, qué palabras va a expresar. No se olvide, por favor, no se olvide lo que le acabo de decir. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús imparten gozo, imparten gracia, imparten firmeza, imparten amor. ¿Sabe? Las palabras de Jesús hace sabio al sencillo, aquel que lo recibe con corazón humilde, contrito y humillado. ¿Sabe? Ese es el Señor Jesús, que abre nuestros ojos espirituales. Así que ahí están los curiosos, ahí están sus discípulos, ahí están sus verdaderos amigos y también estos fariseos. Pero en verdad, con mucha envidia, intensamente perturbados de la fama que nuestro Señor Jesús tenía. Sigamos, por favor, con los siguientes 2 versículos más. Versículo 3 y versículo 4 del capítulo de Marcos, por favor. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Así es. Estos amigos, no sabemos la edad del paralítico, no sabemos específicamente quiénes eran estos 4, quizás familiares, quizás amigos, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que estos 4 amigos miraron con compasión a su otro amigo. La importancia de que usted y yo miremos con compasión al perdido, la importancia de que usted y yo miremos con compasión al abatido, la importancia de que usted y yo miremos con compasión al pecador, la importancia de que usted y yo miremos con compasión al necesitado. Y no cerremos nuestros ojos ante tal necesidad, y no cerremos nuestra mano ni nuestro corazón ante tal necesidad. Hay gente que tiene mucha capacidad, mucho poder adquisitivo y económico, y realmente lo da de corazón para los demás, para la gloria de Dios. Pero hay algunos que lo tienen y lo tienen para sí mismos. Déjeme decirle que solo la palabra de Dios realmente va a darle a usted una abundancia de corazón. Pero antes de eso le va a mostrar su verdadera, perfecta, gloriosa y santa voluntad. Lo que sí tenían en abundancia estos amigos era mucha compasión. Era una verdadera amistad con ellos. Se dio cuenta, era paralítico. ¿Recuerda? ¿Recuerda cuando nuestro Señor Jesús sana al siervo del centurión? ¿Recuerda? Déjeme hacerle recordar Mateo capítulo 8, versículos 5 y 7. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y sanaré. Pero esta vez, 4 amigos, 4 valientes amigos, 4 convencidos amigos, 4 amigos con mucha esperanza, con mucho anhelo, con mucha visión, con mucha firmeza. Vamos adelante, vamos amigo. Observamos que estos no eran 4 ya no, sino el paralítico, eran 5 hombres con mucha fe, 5 hombres con mucha determinación, 5 hombres que creían en Jesús. Recuerde
que el Señor Jesús enseñaba con autoridad y su palabra ya se estaba propagando, divulgando. Qué lindo, ¿no? No había Facebook, no había Instagram, no había Twitter, no había ninguna redes sociales, ni YouTube, pero su palabra se extendió de una manera gloriosa. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este paralítico, en la cual nos está mostrando aquí, obviamente no podía ni moverse. Algunos que le da hemiplegia, otros que le da un infarto cerebral, no pueden caminar. Poco a poco los esposos, o el padre, o la mamá, quien sea, o el hijo, la hija, ayuda a él. Pero qué bonito que estos parientes, qué bonito que estos amigos estén allí, apoyando en todo tiempo a personas que son paralíticas en expresar amor, paralíticos en expresar realmente compasión y misericordia para con los demás, paralíticos, pero no pueden caminar. A veces uno tiene que ir hacia ellos. A veces uno tiene que caminar hacia ellos. A veces uno tiene que avanzar hacia ellos y mostrarle el amor de Dios, el amor que hay en Cristo Jesús, el perdón, la restauración total de sus vidas. Si bien es cierto, este paralítico emanaba algo de él, mucha confianza. No se dice si podía hablar. Vamos a observar en los siguientes versículos si hablaba o no hablaba. No se dice de los amigos, vivían cerca, vivían lejos. Lo que sí se dice es que llegaron y vieron mucha gente, una gente un poco indolente, ¿no? Porque miren, yo estoy llegando con alguien enfermo, quizás habrá habido muchos ahí, pero hay alguien que está en mucha necesidad. Entonces yo tendría que decirle, mira, ha llegado un enfermo, que pase. Yo le doy la prioridad a ellos. No, me imagino que eso debió haber sucedido. Pero observamos en la lectura bíblica que eso no sucedió, sino que descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. ¡Qué amigos! ¡Qué fe de estos amigos! Tuvieron obstáculos, pero eso no les impidió. Así que cualquier sea el obstáculo que usted y yo tengamos, por favor, sigamos avanzando, firmes, avanzando, creyendo en la inmensidad del poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted qué cree que nuestro Señor Jesús no veía desde afuera? Él es omnividente, omnipotente, omnisciente, todo lo sabe. Él es todopoderoso. ¿Sabe? Dice la Biblia en Proverbios capítulo 17, versículo 17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¡Qué lindo! Seguramente estarás recordando a tu gran amigo, ese amigo de la infancia, ese amigo que jugaban juntos, ese amigo que iban a jugar la pelota o quizás el básquetbol o fútbol o voleibol, esa amiga de la infancia, esa amiga que se llaman, esa amiga que se conectan a través del Facebook y nuevamente vuelven a recordar esas viejas historias del pasado. Qué lindo, ¿no? Pero que tú ahora le muestres la verdad que es en Cristo Jesús, de una manera amorosa. En verdad, una cosa es el amor de un hermano y otra cosa es el amor de un amigo. Que si un hermano tenga la obligación de dar eso por su hermana o por su hermano o viceversa. Pero un amigo, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Estos 4 amigos, por llamarlo así, vieron en él una gran necesidad. Y dijeron, vamos a suplir esa necesidad. Nosotros no podemos, pero hay alguien que sí lo puede. Vamos a Jesucristo. Vamos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pues Él sana, Él salva, Él santifica. Y definitivamente yo te digo a ti hoy, amigo, amiga, Jesucristo vuelve por segunda vez. Únete también a este grupo, entregando tu corazón a Él, entregando tu vida a Él. Dice el versículo 5. Dice el versículo 5 de Marcos capítulo 2, por favor. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Antes de hacer un comentario, solo quiero recordar cuando le dijo a la mujer que tocó a Jesús, que tocó su manto, la mujer con flujo de sangre, hija, tu fe te ha hecho salva. Oh, ve en paz, shalom, qué lindo. Usted se da cuenta de lo primero que hace Jesús, dice, recuerden,
al ver Jesús la fe de ellos. ¿Quién ve el corazón? ¿Quién escudriña el corazón? ¿Quién? Solo nuestro Señor Jesucristo. No se olvide de los grupos que estaban allí. De estos 3 grupos, no se olviden. No se olviden, los curiosos, los fariseos y los verdaderos amigos de Jesús y sus discípulos, sobre todo. No se olvide estos 3 grandes grupos. Ahora, es importante que lo que hace primero el Señor Jesús es ver la situación. Ahora me imagino, ¿no? Él está hablando y de repente empieza a caer paja del techo, empieza a desmoronarse. ¿Qué disposición de estos amigos? Pase lo que pase. Quizás habrán sido también constructores. Bueno, destruimos la casa y lo volvemos a construir. Era fácil de entrar a la casa. La arquitectura en estas épocas había escaleras externas, así que ellos pudieron subir por la escalera externa. Como estaba lleno, quizás fueron a la casa continua, también subieron por ahí, saltaron de un techo al otro techo. Eran maravillosos estos amigos. El punto es que el Señor Jesús ve, está mirando, está viendo esta situación. No está mirando a los 4, está mirando a los 5. Está viendo la actitud, la decisión, la determinación, el desenfreno. Pero Él ve el corazón de cada uno de ellos. Dice, al ver la fe de ellos, en ningún momento me dice que ellos hablaron. En ningún momento me dice que ellos, Señor Jesús, por favor, salva a mi amigo. No dice. No dice. Ni Mateo ni Lucas lo dice en estos evangelios sinópticos. No dice. Solamente dice que lo bajaron. Y el Señor Jesús sí dice, hijo, tus pecados te son perdonados. En otras palabras, ellos confiaron en Jesús. Y eso es lo más importante, que ese corazón se movió con una certeza en que Él los sanaría. La fe de ellos absoluta y la palabra, como le dije, una palabra que imparte gozo, una palabra que imparte gracia, una palabra que imparte amor, una palabra que imparte cordura, una palabra que imparte dirección, una palabra que da esperanza al abatido, al necesitado, al cansado, al angustiado. Porque la palabra de Jesús son espíritu y son vida. Y Él trata con amor, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué lindo. ¿Usted se da cuenta por dónde está empezando el Señor Jesús? Tus pecados te son perdonados. ¿Se da cuenta? ¿Acaso le dice, muy bien, ya sé lo que necesitas, levántate, camina y vete? No le dice eso. Está empezando por el área espiritual de la vida de esta persona. Y sabe que ninguno de nosotros nos podemos perdonar a nosotros mismos de nuestros pecados. Imposible. No por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede hacerlo. Definitivamente. Sí puedo perdonar el pecado de los demás una vez que he recibido el perdón de Dios. Pero aquí claramente Él me está diciendo que el único que puede perdonar pecados es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que dice el libro de Juan, capítulo 9, versículo 2? Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Porque en esos tiempos, como también a veces se escucha ahora, por un pecado de un padre, creen que el hijo también va a cometer y va a cumplir y va a pagar el pecado de su papá. O el pecado de su mamá. O el pecado de sus antepasados. Déjenme leer, por favor, la Escritura, porque nuestro Señor Jesucristo combatió ese error, dio y aclaró ese error, y también quiero aclararlo yo con la palabra en este día. Lo único que el Señor Jesús sabía, que esto afligía a este hombre. Afligía. Dice Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Lo resumo, cada uno es dueño de su propio pecado. Punto. Así que ya recuerde que habían 3 grupos de personas. Recuerde cómo se expresa el amor del Señor.
Y no se olvide de este tres grupos de personas, ¿ah? La forma como emana de Dios el perdón para esta alma necesitada, para este paralítico que definitivamente no habló. Pero el Señor sí veía el corazón de este hombre. Empezaba una sanidad integral. Este hombre definitivamente creo, estoy absolutamente convencido. Ahí está el paralítico, pues mira, ahí está ese paralítico. Claro, sus padres unos pecadores. Dice que era paralítico, pero no era sordo, amigo. Dice que era paralítico, pero no dice que era ciego. Podía ver la indiferencia de los demás. A veces como tratamos a los demás hiere en el corazón. Definitivamente que sí. El desprecio hiere en el corazón. ¿Se da cuenta? Era paralítico, pero no ciego ni sordo. Era paralítico, pero veía y observaba. En otras palabras, su vida emocional también estaba siendo destruida. Y ahí también estaba paralítico. Su vida espiritual también estaba paralítico. Porque lo culpaban del pecado, claro, pues está pagando la culpa del pecado de su padre. ¿Se da cuenta? Cómo el Señor Jesús tiene que combatir contra ese error y aclarar ese error. Pues así es. Marcos, miren, Marcos, capítulo 12, versículos del 29 al 30 dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ese es el mandamiento. No, este es un pecador, este es un vil pecador. Es el pecado de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo. Déjenlos en paz a ellos, por favor, porque cada uno responderá por su propia maldad, por su propio pecado. Pero hoy es el tiempo, hoy es el día de pedirle al Señor Dios que nos perdone y que tenga compasión y misericordia de nosotros, porque Él ve un corazón paralítico, porque Él ve una familia paralítica quizás, porque Él ve un matrimonio paralítico quizás, porque ve unos hijos quizás con un corazón paralítico. Pero Él está allí para expresar su amor, su perdón. Arrepentíos, pues el reino de los cielos se ha acercado y Él te va a perdonar. Hay gente que cree que no se le perdona de sus pecados. Hay muchas personas que lamentablemente creen que el Señor Dios no puede perdonar pecados. Y ellos creen que sus pecados nunca van a ser perdonados y no van a poder ser perdonados. Pero déjenme decirle que es una mentira del diablo, porque Él tiene el poder. Por más donde usted esté, quizás preso físicamente, preso en su corazón, el Señor perdona toda multitud de pecados. Y nosotros, los que conocemos la palabra de Dios, expresemos ese amor y llevemos esa palabra de misericordia, de compasión, diciéndole: arrepentíos, pues el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor le dijo de todo corazón: hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! ¿Sabe por qué? Porque Él está cumpliendo su ministerio aquí en la tierra. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros predicamos también que nuestro Señor Jesucristo es el que sana, el que salva, santifica. Y ¿sabe? Nuestro Señor Jesús, sí, vuelve por segunda vez. Definitivamente, dice el Señor en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tenía una deuda este paralítico, tenía una deuda, definitivamente que sí, pero la deuda ya fue cancelada. Estemos a cuenta. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid, estemos a cuenta. Cuando el Señor perdona, Él ya nunca más se va a recordar de cada uno de nuestros pecados. Pero una cosa es, después del arrepentimiento en adelante, ¿quién es justo? No hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero al venir ante su presencia, serán
emblanquecidos como nieve. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Siéntete libre, por favor, de esa carga que el pecado, que no te va a dejar ver el rostro de Dios, que no te va a dejar entrar en su presencia. Nuestro Señor Jesús no le pide explicaciones a este paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y a ti también te dice hoy día, hija, tus pecados te son perdonados. A ti también te dice, hijo, tus pecados te son perdonados. A ustedes también, esposos, le dice, esposos, sus pecados les son perdonados. Padres, sus pecados les son perdonados. Familia, sus pecados les son perdonados. Nación entera, sus pecados les son perdonados. Acepten a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas. Continuemos, por favor, con esta instructiva historia que el Señor tiene para con nosotros el día de hoy. Versículos 6 y 7, por favor, de Marcos, capítulo 2. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así es. ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta? Sí. Cavilaban en sus corazones. Ahí estaban sentados en primera fila. Me imagino que ellos habrán escuchado, ¿no? Hay un gran disturbio. Mira, ese paralítico, está entrando un paralítico. Y ellos seguían sentados. ¿Acaso dice el pasaje, y los fariseos y los escribas que estaban sentados ahí en primera fila delante, se pusieron de pie y ayudaron a bajar al paralítico? ¿Dice? No dice. A ver, también ya, otra cosa. Y los escribas que estaban ahí le dijeron a los demás, ayuden a bajar al paralítico. ¿Dice? No dice. Ni los discípulos siquiera tuvieron esa iniciativa. No dice. Ni los amigos, ni los curiosos. No dice. Ya le dije, ¿qué va a hacer Jesús? ¿Qué va a decir Jesús? Todos a la expectativa. Pero estos escribas, recuerde, ¿no? Nuestro Señor Jesús, recuerde, enfatizaba el amor y ellos el legalismo. Al inicio dije esto. Nuestro Señor Jesús enfatizaba la santa ley de Dios y ellos la tradición que anulaba la ley de Dios. Nuestro Señor Jesús enfatizaba la libertad y ellos la esclavitud. Enfatizaba la actitud interna y ellos la externa, las obras externas. ¿Qué estaban haciendo ahí? Esta vez estaban obrando, pero en su interior cavilando, pensando, maquinando realmente. Y después que el Señor Jesús le dijo, no, hijo, tus pecados te son perdonados. Los escribas dirían, ¿y este quién se cree? ¿Y este qué cosa se cree? Blasfemias dice, solo Dios puede perdonar. Sí, tienen razón. Lo que pasa es que sus ojos estaban cegados y no se dieron cuenta que Emmanuel estaba con ellos, Dios con nosotros. No se dieron cuenta que el Dios fue hecho carne y habitó en medio de nosotros. No se dieron cuenta que Él era el gran yo soy, el Padre eterno, el creador de los cielos y de la tierra, el alfa, el omega, el principio y el fin, el Dios todopoderoso, el admirable, el altísimo. No se dieron cuenta. Tienen ojos, pero no ven. Es que así hay personas también con esa actitud legalista. Tienen ojos, pero no ven. No ven la necesidad de los demás. Juzgan, critican, comparan, señalan, apuntalan. Tienen ojos, pero no ven. No ven la necesidad de que el pecador necesita arrepentirse. Solo ven sus pecados. Solo ven los defectos nada más. Solo ven los errores. Usted ponga su confianza en Cristo. Ponga su confianza en su infinito e inmenso amor. Recuerda, nuestro Señor Jesús todo lo sabe, todo lo ve, escudriña la mente y el corazón. ¿Y qué estaban haciendo aquí estos escribas? Maquinando. ¿Saben lo que dice la Biblia con respecto al corazón? Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10, dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino,
según el fruto de sus obras. Así es. Cavilaban en sus corazones. ¿Quién puede perdonar pecados si no es solamente Dios? Estaban delante de la misma presencia con Dios. Ahí, entre ellos, haciéndose preguntas, respondiéndose, haciéndose preguntas, respondiéndose. Este es un blasfemo, este es un blasfemo. Así que se ponen dos premisas. Se bifurca esta idea en dos tipos de pensamientos. El primero, este se cree que es Dios. Así que Jesús es Dios, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. El segundo pensamiento, blasfema. Este es un blasfemo. Este es un irreverente. ¿Cómo puede haber hecho esto? No puede ser, no puede ser. ¿Cómo se pretende atribuirse estos atributos de la deidad divina de solamente Dios? Puede hacerlo. Dos tipos de pensamiento. ¿Cuál cree que optaron? ¿El primero o el segundo? Sí, muy bien, el segundo. Así es. Optaron por una equivocación, optaron por un error, optaron por esa dirección equívoca, errada. La primera era que Jesús es Dios y Él era el único que tiene la palabra en su boca para decir tus pecados te son perdonados, porque Él era el mismo Dios hecho carne. Ellos solamente vieron el segundo asunto. Jesús es un blasfemo, es un blasfemo, es un impertinente. No lo vieron con los ojos de la fe. ¿Cómo usted está viendo a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo? ¿Con qué ojos usted lo ve cada día de su vida? ¿Con qué ojos usted lo ve cada mañana? ¿Con qué ojos usted ve su palabra? ¿Con qué ojos usted ve sus promesas? Es más, cuando Él cambia nuestros ojos, va a hacer que nosotros veamos a los demás también, de la misma forma, de la misma manera, cuando tenemos que ser firmes y también cuando tenemos que ser amorosos. Es el tiempo que estos amigos mostraron misericordia, pero no estos escribas, porque cavilaban en sus corazones. Déjeme decirle que el Señor Jesús ve los corazones. ¿Quiere saber su respuesta? Él hasta el momento no ha hablado. Él hasta el momento no le ha dirigido ninguna palabra a estos escribas. Él es tan maravilloso. ¿Quiere saber su respuesta? Versículos del 8 al 11, por favor. Marcos capítulo 2, versículos del 8 al 11. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En otras palabras, le dijo, ¿por qué razonan ustedes así? ¿Por qué piensan ustedes así? ¿Por qué tienen ese tipo de pensamientos? Desde ahí, recuerde, los escribas estaban cavilando en su corazón, en su mente. Y el Señor Jesús le dice, ¿por qué piensan así? Desde ahí Él estaba mostrando su deidad. Desde ahí Él estaba mostrando su poder. Es más, en verdad la presencia de estos fariseos, como dice Marcos capítulo 3, versículo 6, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra Él para destruirle. Ya saben, estaban ahí nada más para destruirle. A ver qué blasfemia dice, para tener acusaciones contra Él. Así es la persona, solamente buscan acusar, como le dije hace un instante. Se olvidaron que estaban delante de un Dios todopoderoso. No se dieron cuenta. Miren, ellos decían, ¿quién es este para que perdone pecados? Ah, ya, bueno, ya habló, ya le perdonó pecados. A ver, que lo haga caminar, pues, que lo haga caminar. Miren, ¿qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Al final, las dos cosas no son divinas. Al final las dos cosas no son celestiales. Al final las dos cosas no son impresionantes. Al final las dos cosas no son maravillosas. Estos escribas realmente no razonaban como debería de ser. Estaban enceguecidos por esa actitud religiosa que muchas veces podemos tener. Nos enceguecemos
en ver a nuestros hijos con misericordia. Nos enceguecemos en ver a nuestro cónyuge con compasión. Nos enceguecemos en ver a nuestros padres que están en gran necesidad. Nos enceguecemos en ver a un amigo, un hermano en gran necesidad. Ya no hay mucha compasión en nosotros. Es porque no estamos viviendo en la presencia con nuestro Señor Jesús. Finalmente, este hombre obedeció. Recuerde, no habló, no dijo nada del paralítico. A veces cuando da parálisis facial o hay una parálisis total, también pierde el habla. Pero no pierde la fe. Pierde el habla, pero no pierde el oír. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y él escuchó la voz de Dios y le dijo: levántate, levántate. Yo también le digo a las familias hoy en este día: levántense, toma tu lecho. Yo también le digo a las familias, como las palabras de mi Señor Jesús: tomen su lecho y vete a tu casa. Vamos, todos salgamos juntos, unánimes, porque el gran yo soy, el Todopoderoso, nos manda y obedecemos. Este penitente hombre entendió el poder sobrenatural del gran yo soy, porque hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Hay poder, mi amigo, solo hay poder en Cristo Jesús, en él hay poder. Este paralítico, con gozo, con alegría en su corazón, se levanta. Mire, por favor, acompáñenme, el último versículo 12 de capítulo 2 de Marcos. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. Amigo, acá dice todos, ¿no? Acá dice todos los que sí se asombraron. Pero acá estaban los escribas que no se asombraron. Acá estaban los escribas que todavía cavilaban en sus corazones. Pero los demás sí dieron la gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Yo le doy la gloria al Señor por tu vida. Donde usted esté, aquí en Los Ángeles, en California, donde usted esté, en Italia, donde usted esté, en Argentina, donde nos ven también, donde usted esté, o en la provincia de nuestro país, en Huancayo, donde usted esté, o aquí, en este distrito, donde usted se encuentre, de la gloria a Dios. Glorifique el nombre poderoso del gran yo soy, con su familia, juntos, exaltando al Rey de Reyes y al Señor de Señores, viendo cómo el Señor restaura las familias, renueva, perdona multitud de pecados. Todos juntos. Levantémonos enseguida, no demoremos. Y tampoco demoremos para dar la gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Sabe? Hay algo que me apena bastante. Lamentablemente, cuando en una iglesia hay muchos que le cerramos las puertas al necesitado. ¿Recuerda? Había mucha gente en esa casa. ¿Recuerda? O hay muchos que están sentados. A ver, ¿qué va a decir el pastor? ¿Qué va a predicar? Ah, sí, ya sé ya. Sí, ya sé del paralítico. Ah, sí, ya, de la mujer de flujo de sangre. Sí, ya lo sé ya. No sé qué van. ¿Van a adorar o van a criticar? No sé, la verdad. No sé si usted está sentado ahí. Recuerde, amigo, amiga, Dios escudriña su corazón. Y al contrito y humillado de corazón, yo no despreciaré, dice el Señor. Dice nuestro Dios Todopoderoso, quien ama al humilde y al sencillo de corazón. ¿Sabe? Quiero terminar con usted. Quiero terminar hoy con este día, cantando también esta linda alabanza. Yo le hago una pregunta. ¿Quiere ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús, en nuestro Señor Jesús. ¿Quiere usted al maligno por siempre vencer? Solo hay poder en Jesucristo. Solo en Él hay poder. Entregue su corazón a Él. Ríndase a Él. Y después glorifíquelo
¿Se dio cuenta? Glorificaron a Dios y todos dijeron, nunca hemos visto tal cosa. Así será cuando las familias están unidas, cuando los hogares están unidos, cuando los padres con los hijos trabajan en unidad. El padre y el hijo, los esposos, son sinceros, son honestos y oran unos por otros y se animan unos a otros. Es hora, amado amigo y hermano, que salgamos con una actitud totalmente renovada y cambiada, porque solamente hay poder en Cristo Jesús. Quiero orar con usted. Quiero que terminemos este tiempo dando la gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y usted sepa que hay poder en Jesucristo, nuestro único Señor y eterno Salvador, porque su palabra es espíritu y es vida. Recuerde, no cierre el reino de los cielos al paralítico de corazón, no cierre, que de su boca salgan palabras que impartan gracia, amor y verdad. Oremos. Le invito a que cierre sus ojos e incline su rostro. Señor Jesús, te doy la gloria, Señor Dios, hoy en este día. Gracias porque tu palabra, Dios amado, cae en esa buena tierra, Señor, y vas a levantar de nuestro lecho en la cual nos encontremos, sea emocional, sea físico, sea espiritual, Señor, porque tú restauras, Padre, tú das una sanidad integral, Señor. Tú le dijiste, Padre, a este paralítico, tus pecados te son perdonados, su restitución espiritual fue inmediata, Señor. Pero también le dijiste a este paralítico, levántate, ve, levántate, le dijiste, levántate, Señor, levántate, toma tu lecho, ve a tu casa. También su emoción fue restituida y su vida física, Señor, también. Porque somos, Padre glorioso, espíritu, alma y cuerpo, que necesita ser restituido, Señor, delante de ti. Te pido que me perdones por mis pecados. Dile, perdóname por mis pecados, Señor. Perdóname. Yo te recibo en mi corazón como mi único Señor y eterno Salvador. Padre, yo te doy la gloria por cada uno de mis hermanos y hermanas hoy en este día. Por cada uno de mis amigos, Señor, y amigas que te han aceptado en su corazón como el eterno Dios Todopoderoso. Que hoy, Señor, sus vidas en adelante te glorifiquen y que sepan que hay poder en Cristo Jesús. Oro así, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, los guíe a toda verdad, en el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Blanqueado seré, tan
solo hay poder en mi Jesús, y nueva vida su sangre dará. Tan solo hay poder en Jesús.